El Lejano Oriente durante la Edad Media. Ahora nos vamos a tomar un capítulo para hablar de ese mundo lejano que fue China, que a diferencia de Europa durante esta época, recordamos que estamos hablando del siglo V al siglo XV, China vio eras de gran expansión y gloria. La realidad de Asia, y en particular de Asia Oriental, era muy distinto y se vivían procesos muy variados, a diferencia de lo que ya vimos, de lo que estaba sucediendo alrededor del Mediterráneo. Llamamos a la Edad Media de esa manera porque se encuentra entre la antigüedad y la modernidad. Pero en Asia no se estaba entre nada. De hecho, se vieron dos eras doradas chinas donde se evidenciaron avances muy importantes sociotecnológicos, comerciales también, y se crean las bases de lo que hoy en día conocemos como la comida china. El profesor Michael Freeman, un antropólogo de Yale, escribió alguna vez que eh, cualquier cultura culinaria que pueda apropiarse de un nombre jamás proviene de una cultura singular, sino que ésta siempre amalgama, selecciona y organiza de un tejido de diferentes tradiciones culinarias distintas, entre regionales y foráneas también. China, por supuesto, es un claro ejemplo de esto. De hecho, el Estado moderno de China, eh, hoy en día coexisten más de 500 diferentes etnias. Y es fácil imaginarse que hace 2000 años, pues el panorama social era aún más heterogéneo. En muchos de estos casos, estas etnias poseían tradiciones culinarias diferentes y únicas, sujeto a, obviamente, sus realidades geográficas y climáticas. Porque hay que considerar que China no es solamente densamente poblada, sino que también es bastante variada geográficamente. China, de hecho, es como su propio mundo. Es un pueblo que está rodeado por barreras naturales que la dividen del resto del continente y del resto del mundo. Por un lado tiene desiertos, por otro lado tiene montañas, y en el sur y en el oriente tiene el mar. Y cuando no habían barreras, ellos decidían construirlas, como en el caso de la Gran Muralla China. Al igual que Babilonia, esto fue una civilización que tuvo su génesis entre dos grandes ríos, igual que Babilonia, en este caso es el Yangtze y el Amarillo, y también se desarrolló a las orillas de un mar poblado que, al igual que el Mediterráneo, vio durante la antigüedad un auge extraordinario del intercambio comercial entre diferentes culturas, y esto, al igual que los griegos, ayudó a la civilización china a desarrollarse. En paralelo al inicio del declive del Imperio Romano y su separación en un imperio occidental y oriental, en China se vivió la primera edad dorada durante la antigüedad. La vamos a nombrar como para orientarnos un poquito. Esto se llamaba la dinastía Han. De hecho, nosotros en nuestra parte del mundo no somos los únicos que estudiamos la historia de manera autorreferencial. En Asia hacen exactamente lo mismo. De hecho, sus eras son llamadas o sea, son llamadas por los nombres de la dinastía culturalmente más influyente durante esa época. Entonces, cuando hablamos de la dinastía Han, es la dinastía que hizo la primera unificación de un pueblo llamado, o un pueblo que agrupaba las etnias chinas, alrededor de 200 antes de la era común a 200 de la era común. Ya para esta época existían censos y se habla de que durante la dinastía Han ya existían 150 millones de personas dentro de su territorio. Esto es el doble de lo que sería la ciudad perdón, la capital de la dinastía Han tenía la doble cantidad de pobladores que la capital del Imperio Romano. Durante esta época ellos poseen una economía agraria y una tecnología de la agricultura y la ganadería muy avanzado, mucho más avanzado de lo que estaban empleando sus conterráneos allá en Europa. Durante la dinastía Han se inventó el compás, se inventó el papel y todos los usos variados del papel.
Además, durante esta época apareció el gran filósofo chino Confucio. Estoy seguro que la gran mayoría de nosotros hemos escuchado algunas palabras de Confucio alguna vez en nuestras vidas. El filósofo Confucio básicamente dictaminó desde esta época hasta nuestros días los parámetros morales y las normas sociales del chino. Entonces, aunque China siempre fue culturalmente cerrada a sí misma, ¿no? Gracias a estas barreras que la rodeaban, eh, por el territorio chino siempre ha fluido muchísima cantidad de personas. De hecho, existen unos registros que tienen más de 2000 años de antigüedad que hablan de intercambios y de viajes diplomáticos que se hacían romanos y griegos a chinos y viceversa. Es súper interesante. De hecho, los romanos se maravillaron obviamente por el uso del papel y todos sus infinitos usos, ¿no? Porque los chinos usaban el papel para decorar, usaban el papel para la caligrafía, obviamente para el arte, incluso tenía usos sanitarios el papel. Mientras tanto, los chinos se maravillaban ante el uso del vidrio y del mármol y las columnas de Roma. Por supuesto, ¿quién no se va a maravillar ante las esculturas clásicas? Entonces, mucho de esta conexión y estas migraciones tuvo que ver con la ruta de la seda, otro concepto que estoy seguro de que la gran mayoría de nosotros sabemos en qué consiste. Eh, Gracias a esto y además un eventual desarrollo avanzado de la navegación en China, alrededor de eso del siglo XII, ya los chinos tenían básicamente un monopolio total en los mares que los rodeaban. Allí se intercambiaban cualquier tipo de mercancías durante siglos. Y esto ayudó a potenciar la influencia que tenía la civilización china a todos sus vecinos. Por supuesto, igual como vimos en el caso griego, el refinamiento gastronómico no fue la excepción. Todos los vecinos históricos y actuales de China han recibido influencias desde hace miles de años. Tal es el caso de Corea, de Mongolia, de Japón, de Vietnam, de Filipinas, de Tailandia. Y aunque cada una de estas culturas tienen su propio sistema filosófico detrás de la comida, en realidad la comida tailandesa y la japonesa son muy distintas entre sí, la influencia china es indudable y todavía persiste hasta nuestros días. Elementos como los palillos y la cuchara, el wok y evidentemente los salteados en él, la popularidad del arroz, el té y la soya en todas sus presentaciones, incluyendo harina, aceite y la salsa de soya como reemplazo a la sal, todos son aportes de este subcontinente chino a sus vecinos. Entonces, cada una de estas eras doradas que vamos a ver se definen por la prevalencia de una dinastía reinante en particular. Una región y su cultura particular, a través de la fuerza militar, la política e influencia cultural, lograba someter por un tiempo a los demás con la finalidad de unir a China. Cada vez que se lograba esta tarea enorme que es unir a China, se daban estos eras doradas y se daban saltos importantísimos en la sociedad china y su influencia en Asia. Entonces, cada vez que comenzaba una dinastía nueva y se inauguraba un nuevo imperio sobre las cenizas del imperio anterior, todo el territorio del reino permeaba y replicaba la cultura de la región reinante. Mientras un grupo en particular gobernaba, la cultura gastronómica de China unida caía en cinta y comenzaba a replicar las dietas, los rituales y las tradiciones culinarias de la cultura imperial del momento. Entonces, observemos la dinastía Tang. La dinastía Tang provenía de hombres de los valles centrales y muy prósperos agrícolas de China y sobrevieron una de las mayores extensiones de comunicaciones entre los pueblos, además de la ruta de la seda. La clase reinante comenzó a imponerle la popularidad de productos como los nabos, las nueces, las espinacas y las lechugas, o sea, muchas hortalizas frescas,
También la popularidad del durazno y la naranja en las mesas imperiales era muy importante. Se le debe también a esta dinastía la popularidad de los palillos y de la salsa de soya, uno de los elementos de mayor envergadura, ¿no?, en China, en Asia. Los palillos se dice que se inventaron antes incluso de la dinastía Han. Y era originalmente un medio o una herramienta sencilla hecha de palo, ¿no? Eran generalmente mucho más largos y eran muy populares en los pueblos pobres donde el acceso a los utensilios de metal era muy costoso. Porque no es que China tenga pocos recursos minerales, sino que en realidad había simplemente demasiada gente. Ya en esta época, antes de los Han, se observaba la costumbre de cortar todo en porciones pequeñas. Ahora, fueron la dinastía Tang que normalizó el uso de los palillos como una etiqueta. Además, impuso, estaba como fundamentado en los dichos de Confucio, que 200 años, 300 años antes, había dicho que el cuchillo no tenía lugar en una mesa de un hombre civilizado. Entonces, para la época, las clases altas usaban los palillos, pero las clases pobres no. Entonces, ellos lo que hicieron fue dictaminar que no solamente todo el mundo debía usar los palillos, sino que los palillos no podían tener punta, porque entonces la gente de clases bajas o sin acceso a mucho refinamiento culinario acostumbraban entonces a como perforar las piezas de carne. Entonces, para evitar eso, ellos prohibieron que los palillos tuvieran puntas. Hasta el día de hoy se puede diferenciar unos palillos chinos a unos palillos de cualquier otra parte de Asia porque estos no tienen punta. La salsa de soya, también inventado muchísimo antes, comenzó en esta época su gran popularidad porque es en este momento donde el emperador decretó la monopolización total de la sal. Entonces, eh, la soya se comenzó a emplear para rendir los efectos de la sal. La soya en ese entonces ya era muy popular y se utilizaba de maneras muy variadas y de hecho es mucho más versátil que el trigo o el farro. En ese momento se utilizaba la pasta de soya fermentada para tapar o cubrir las carnes de los animales y conservarlos durante bastante tiempo. Entonces se comenzó o sea, se inventó esta necesidad de estirar la sal, diluyendo esta pastica de soya en agua con sal, eso se fermentaba, se oxidaba y se oscurecía a negro, y entonces era ese juguito que usaban para salar. Esto era la respuesta a la falta de sal de los territorios que no eran marinos. Generalmente las culturas chinas, cerca de las costas, desarrollaron un producto extremadamente similar al garum romano, o sea, pescado fermentado. El resultado en la dieta general de China, cuando se comenzó a utilizar la soya de manera masiva para salar las recetas, fue que el umami comenzó a tener un lugar distintivo dentro del paladar del asiático. Después de que la dinastía Tang cae, hay un periodo como de guerra, se llama el periodo de las 5 dinastías y los 10 reinos. Viene nuestra segunda era dorada, titulada la dinastía Song. La dinastía Song era proveniente de las costas del sur y del centro, y estableció en su momento un imperio vasto, mercantil, inimaginable, e hizo posible de que por China circulaba un sinfín de ingredientes de alrededor del mundo, incluyendo las mejores especies, el chile, el maní y el curry. Entonces, en este momento se logró un refinamiento mítico. Eran muy populares las frutas rellenas de mariscos, las tortas y las galletas de arroz, el tallado de las frutas,
El pescado crudo, como el sashimi, se hizo popular en esta época también. Y el pescado de mar, el cangrejo, los langostinos, tomaron un lugar muy especial en las mesas más elegantes. Aquí, a diferencia de Europa, era mucho más valioso el pescado de mar y los mariscos. Esto se mezclaba entonces con las salsas picantes provenientes de las islas del sureste y los curries provenientes de India para hacer platos muy, muy variados. También en esta época se hizo inmensamente popular muchas ideas o filosofías culinarias. Hay dos que están súper presentes en el día de hoy. Uno es uno de mis favoritos y se llama o se lee Bushi-Gushi, que traduce a eh, fuera de temporada, malo para comer. Es un dicho popular, entonces relacionado al alimento que sigue vigente hoy en día y es atribuido a esta época y es súper actual y súper contemporáneo. Hoy en día nosotros nos esforzamos en nuestras dietas personales, como también en los productos que ofrecemos en el mercado gastronómico, de la temporalidad como un motor muy importante de saber qué es lo que se debería comer. También el segundo concepto, y que creo que hoy en día es más universal que nunca, se llama el wamai. El wamai es el delivery o la comida a domicilio. Eh, Incluso hay una leyenda que dice que el emperador todos los jueves o algo así pedía sopas guaymay al palacio porque el olor delicioso de las sopas llegaba desde el mercado hasta su habitación. O sea, comenzó a crearse una concepción de que más importante que la comida nada, o sea, no es importante el lugar donde lo vas a comer, sino la calidad de la comida como tal. Eso sabemos muy bien de que es un precepto que está en la mente culinaria y gastronómica asiática totalmente. También en esta época se dan o se decretan las 7 necesidades del pueblo. Las 7 necesidades es otra vez una idea de Confucio de como unos requerimientos mínimos alimentarios que el Estado debería proveerte si tú trabajas y eres un miembro productivo de la sociedad. Durante la dinastía Song se logró decretar las 7 necesidades, o sea que todo el mundo tenía acceso a través de la prosperidad del reino, del imperio, las 7 necesidades. Las 7 necesidades eran trigo, soya, sal, vinagre, aceite, té y madera para el fuego. Se puede decir de que durante la dinastía Song se comenzó a amalgamar y comenzó a tomar forma la comida china, no la china americana, no, ojo, la comida china que conocemos hoy en día. En cuanto a la historia del desenvolvimiento gastronómico en Asia durante la Edad Media en el Mediterráneo, hay un par de similitudes que podemos ver entre Europa y el Lejano Oriente. Uno es la aparición en Asia de una importante religión expansionista, como fue el budismo, que nace en el norte de la India. Al igual que el cristianismo y el islam, influyen durante más de 1000 años de historia, a veces siendo pieza central argumental entre guerras, motivo de invasiones e inspiración del arte. También fue, igual que el cristianismo y el islam, una influencia gastronómica muy importante. La popularidad y el crecimiento del budismo alrededor de Asia y la filosofía del budismo relacionada con cómo es que se debe comer, eso se llama el Shojin Ryori. Esto aumentaba la demanda de los productos vegetales y las formas innovadoras de uso de almidones, como por ejemplo de trigo, de arroz, de farro, para lograr hacer diferentes tipos de dumpling, pastas, panes. Las pastas o se freían o servían. Se descubrió, se perfeccionó las técnicas para hacer el tofu y el kempe, que son reemplazos proteicos vegetarianos. El vegetarianismo a veces hasta fue impuesta a ciertas sociedades
Y esto dio como origen esta herencia rica de variedades vegetales y de productos agrícolas dentro de las culinarias asiáticas. Al igual que los monasterios cristianos, eh, los monasterios budistas eran completamente autosuficientes y brindaban a los religiosos que vivían allí dietas muy ricas y en este caso muy balanceadas, vegetarianas. Una de las modas iniciadas en los monasterios de mayor impacto fue el uso del té. El uso del té, el té es como el aceite de oliva del Mediterráneo. Es una preparación, un ingrediente que se considera tan antiguo y que tiene una mitología muy densa alrededor de toda Asia de cómo fue que se dio o se dio mitológicamente, ¿no? En el caso de China fue un dios antiguo, padre de la agricultura, en este momento no recuerdo cómo se llama. El otro factor en común de la gastronomía de la Edad Media en el Mediterráneo con lo que estamos viendo ahorita es eh, que en Asia también tuvieron sus propias invasiones bárbaras. En este caso eran los tártaros o eran los mongoles, ¿sí? Que eran poblaciones de nómadas, criadores de caballo y poblaciones muy numerosas, migratorias, que azotaron las fronteras de China por casi estos 1000 años. De hecho, ellos fueron el motivo por el cual en China se comenzó a construir la Gran Muralla. Alrededor de eso, de como del siglo XIII, ya casi terminando la Edad Media europea, los mongoles por fin toman China. Los tártaros, también al igual que los bárbaros que vimos en la temprana Edad Media europea, también eran básicamente carnívoros, bebían mucha cerveza y hacían cuajo de leche y de yogur. Le daban mucha importancia, igualmente una importancia ritual, a la caza de animales. Era muy popular el cultivo de los hongos, o se hizo popular gracias a la influencia mongol en China, el cultivo de los hongos o una variedad de hongos y el uso de muchos caldos y del uso de huesos. Los mongoles, entre los aportes que dieron los mongoles a la culinaria mundial, está el kumis. Por ejemplo, el kumis que fue hecho popular en Colombia gracias a los turcos, pero fue hecho popular en Turquía gracias a los mongoles y a estos intentos incesantes durante 1000 años por dominar el mundo. El kumis original no era hecha de kefir, como está el que nosotros compramos en la tienda, sino que era leche cuajada de yegua o de burro. La yegua y el burro eran proteínas muy populares que comer también. Era popular comer caballo, era popular comer burro. Y de hecho, el caso de los perros que se comen en China es una herencia mongol. De hecho, donde más se come perro en China, porque no todo en China se consume todas las proteínas, pero esta tradición culinaria es más propia de las provincias del norte de China, o sea, las provincias que tienen tácitamente muchísimo más influencias debido a la dominación mongol durante siglos en su territorio. Todos los imperios culinariamente tenían un factor en común y era la importancia ritual que le daban a la mesa imperial, que es más o menos el equivalente real de un banquete. Se disponía manjares muy muy variados y muy cuantiosos y mesas muy alargadas. Las personas generalmente comían sentados sobre bancos o a veces sillas, chinas, sillas, todo dependiendo de qué punto de la historia estamos viendo. Atender a una mesa imperial consistía no solamente en definitivamente el evento más importante de tu año, sino que consistía en un seguimiento de un sinfín de reglas de etiquetas, preceptos morales, preceptos éticos y religiosos al momento de comer y degustar cosas. Los distintos emperadores
se les presentaban recetas como ofrecimiento de tributo cada mes. Cuando una receta se hacía favorita, no era extraño que se decretara que nadie en el imperio podía degustar ese plato, sino nada más los que vivían en palacio. O el caso contrario, platos que simplemente no gustaban y el emperador prohibió completamente su consumo en todo el territorio. Los cocineros imperiales tenían muchísimo renombre y se conocen algunos que incluso eran astrólogos, tenían cada uno una filosofía divina, ¿no? Y mitológica detrás de lo que ellos estaban cocinando. Hay leyendas o incluso hay registros de riñas que se resolvían entre pueblos con competencias de cocina imperial. Durante las mesas imperiales Song del norte y del sur, ellos culinariamente fueron súper flexibles y dieron permiso o dieron lugar a no solamente el intercambio libre entre todas las regiones y todas las tradiciones culinarias dentro de China, y el intercambio de ingredientes también, sino que nunca se menospreciaba unas regiones sobre otras. Entonces, por eso es que se dice que durante la dinastía Song se aglomeró y se creó la cocina china propiamente dicho. Algunos rituales eran tan complicados, incluso las etiquetas llegaban a ser tan ridículas, que incluían campanas o como gongs que se indicaban cuándo debías meterte el bocado a la boca para que todo el mundo estuviese al unísono, comiendo al unísono y al mismo son, probablemente de una música. También el uso de la música mientras que se comía es algo que se cree que era muy popular en Roma, pero está muy ligado a la importancia ritual de la mesa imperial en China. Estas mesas imperiales, con diferentes nombres, fueron replicadas en Corea, en Tailandia y en Japón. Son todas culturas que tienen un sistema elevado o un sistema culinario reservado nada más a las mesas reales. Hoy en día no es nada más a las mesas reales, sino a los comensales de los restaurantes de los hoteles 4 o 5 estrellas que existen muy costosos alrededor de China, Japón y Corea. Hoy en día, cuando se estudia la historia de la comida china, se estudian las 8 mesas imperiales, que hoy en día ahora son consideradas como categorías de la comida china majestuosa. Durante esta época, durante estos 1000 años que estamos estudiando, de las 8 tipos o rituales majestuosos de mesa imperial china, se dieron 4. Antes de esta se dio la mesa imperial de la culinaria Han, ¿no? Que ya dijimos que era contemporáneo al Imperio Romano. Allí fue donde se comenzó el uso avanzado del arroz y la invención del wok y la noción del kei-fei. El kei-fei es básicamente, traduce a saltear ligeramente. Que cualquier persona que pueda tener algún poco de experiencia con la comida china puede saber la influencia que tiene entonces esta filosofía detrás de lo que es la comida china. Entonces, se dio la mesa imperial Tang, a donde uno de los platos más famosos eran los noodles de colores y los dumplings de colores. Y la repostería muy vistosa. Como dijimos también, es una tradición culinaria donde reina el umami y la mezcla del dulce con el salado y muchos productos conservados y uso de harinas alternativas al trigo. La culinaria imperial Song tuvo 2 versiones. Las del sur, más marítimo, donde uno de los platos más emblemáticos son naranjas rellenas de cangrejo de las profundidades. Y la culinaria imperial del norte, que es lo que hoy en día llaman la tradición Jiangsu, que es básicamente la comida que se da alrededor de Shanghai, que es la comida quizás más popular en los restaurantes chinos alrededor del mundo, y sus versiones americanas. Muy famosa es esta receta, que es la pirámide de tocino de cerdo glaseado en ciruelas. Es una cosa espectacular. Tú puedes ir
como pelando capa por capa de este tocino y lo vas mojando como un caldo de huesos bien oscuro. Y también, finalmente, hago mención de la culinaria imperial del Don Juan, que es conocido hoy en día como la tradición Sichuan, ¿no? O es la versión majestuosa de la tradición Sichuan, que es particularmente mi favorita, y se caracteriza por platos que son extremadamente picantes, el uso excesivo de curries, de maní y de ajo. Ellos no usan soya, ellos usan sal, porque esta mesa imperial se da en los territorios del desierto que conectaba o era como a medio camino de la ruta de seda. Si alguien podía tener acceso fácil a la sal, eran los pueblos que estaban literalmente a las orillas de la ruta.